Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como lo son Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos de ayer y la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy estaremos hablando sobre su libro, ¿no? Historia perdida de Venezuela y sus personajes. Mi enhorabuena a Efraín por su obra prima que acaba de salir hace muy pocas semanas y está a la venta en Amazon. Así que bueno, bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola Emilio, es un gran placer para mí, como siempre, estar en este domingo contigo y especialmente emocionante es hoy porque, como tú dices, para presentar mi ópera prima, ¿no? Mi libro, que aquí está, no sé si se ve bien. Sí, sí, se ve Ah, bien. ok. Ok. Sí, historias perdidas de Venezuela y sus personajes por un náufrago de la generación X, ¿no? Autor, un servidor, Efraín J. Jorge Acevedo, ¿no? Entonces, para mí es un placer, bueno, estar aquí es una gran emoción porque, y especialmente porque yo te debo dar las gracias a ti, que tú me abriste las puertas de tu casa, ¿no? De tu proyecto de Venezuela Provincial, ¿no? Una vez hace años, cuando entablamos amistad y confiaste en mí para que yo empezara a escribir artículos en Venezuela Provincial y después empezar a hacer podcast contigo. Y entonces gracias a eso también pude conocer a Luis Alberto Peoso Padua, ¿no? De Correo de Lara, ¿no? El editor, nuestro Un buen amigo en común saludo. y editor. Un saludo para él, sí, muy buen amigo también mío de Venezuela Provincial. Sí, entonces y él también me abrió las puertas de Correo de la y entonces él me animó a que escribiera, pusiera en un libro todas esas historias que yo contaba de perdidas, desconocidas de la historia de Venezuela, ¿no? Y por eso es que en este prólogo de la obra yo le agradezco tanto a él como a ti, bueno, y también a nuestros amigos Antonio Moreno Ruiz y a Adrián Rodríguez Decíamos ayer, ¿no? Porque todos ustedes son, aparte de excelentes amigos, son los que son los padrinos o los tíos de esta obra, Mm. porque me coanimaron a escribirla. Así es. Bueno, yo siempre vi desde el primer momento, ¿no? El potencial en conocimientos históricos de parte tuya, Efraín, y para mí, pues, es todo un gustazo saber, ¿no? Que puse mi granito de arena en el nacimiento de esta obra prima tuya. Pero bueno, entremos de lleno en el libro, y la primera pregunta no podría ser otra, Efraín, que si nos hables de cómo te documentaste para escribir cada uno de los capítulos y episodios que contiene el libro. Bueno, yo desde niño, desde muy pequeño, siempre tuve la pasión por leer, ¿no? Por leer, ¿no? Y sobre todo de historia, ¿no? Y me devoraba. Y una cosa que particularmente yo siempre he tenido es la inclinación a buscar los episodios más ocultos y más rebuscados de la historia, ¿no? Y precisamente en la historia de Venezuela, que lamentablemente está tan mal enseñada, ¿no? Como nos hemos cansado de decir aquí en tu canal, ¿no? Y por eso mismo es que mucha gente no se anima, no se entusiasma con la historia de Venezuela, porque precisamente esos episodios que han dejado en el fondo del baúl son los que son más interesantes, ¿no? Más apasionantes. Pero tú no vas a ver que, por ejemplo, en las escuelas se cuente por lo menos la verdadera y terrible historia del padre de Simón Bolívar, ¿no? Que la hemos abordado en un podcast en tu canal sobre el padre de Bolívar, que era un violador en serie, ¿no? Que se dedicó a cometer a verdaderas atrocidades en San Mateo, ¿no? O sea, yo por lo menos hace muchos años, cuando descubrí esa historia, ¿no? Por casualidad, paseándome en una librería, como se descubren muchas historias desconocidas, y vi un libro que me llevó a investigar ese tema. Y entonces, claro, ese es uno de los tantos historias que yo quise recopilar en este libro, ¿no? Y ese es el ánimo que me anima al escribirlo, ¿no? Que la gente sepa por lo menos de esas historias desconocidas como de ese sumario, ese expediente de investigación contra el padre de Simón Bolívar por las atrocidades que cometió en San Mateo, ¿no? Y como eso hay muchas historias desconocidas más, tanto de la época provincial como ya de la época independiente, ¿no? ¿Qué orden lleva el libro? ¿Está dividido en capítulos, en artículos o por fecha? O sea, entre
más antiguos hasta más modernos. Háblanos un poco del orden cronológico que pueda tener el libro. Bueno, claro, los capítulos están escritos en principio como artículos, ¿no? Pero después ya, claro, para Ujú. convertirlos en un libro, yo le hice modificaciones, ¿no? Y esos artículos más o menos los adapté para convertirlos en capítulos, ¿no? Entonces tengo que son, al final quedaron 39 capítulos, ¿no? 39 capítulos, cada capítulo, por supuesto, cuesta un episodio histórico diferente, una historia diferente, ¿no? Y entonces, claro, para no hacerlo pesado, ¿no? Yo decidí hacerlo de manera aleatoria, ¿no? O sea, que pues, saltando época, o sea, no hay un orden cronológico, por lo menos en el capítulo 1 cuento la historia del padre de Bolívar, ¿no? De estos terribles sucesos de los que él fue protagonista. Y el capítulo 2 voy a contar la historia que también abordamos aquí en tu canal de cuando Tucaca fue una colonia holandesa, por ejemplo. Otro episodio súper interesante, pero claro, que es anterior al suceso del padre de Bolívar. Y luego, por ejemplo, en el capítulo 3 cuento la historia de la invasión de Colombia a Venezuela, ¿no? Y de la invasión venezolana a Colombia que ocurrió a comienzos del siglo XX, ¿no? En la época de Cipriano Castro y que fueron unos episodios muy interesantes, ¿no? Entonces, de esa manera, yo pienso que es más ameno para el lector, ¿no? Que de repente un capítulo cuento sucesos del siglo XVIII, del siglo XIX, y el capítulo siguiente puede ser el siglo XX o viceversa, ¿no? Voy alternando episodios de hacia adelante y hacia atrás, pero no en un estricto orden cronológico. Y una cosa que sí me gustaría destacar es que para los amigos hispanistas, aunque no sean necesariamente venezolanos, este libro puede ser muy interesante porque varios capítulos se concentran en la etapa de las llamadas guerras de independencia, ¿no? De las guerras de secesión, ¿no? Y ahí se habla no solamente de Venezuela, sino colateralmente se habla de la actual Colombia, de Ecuador, de Perú, de Bolivia, y por supuesto tiene muchísimo que ver con España porque tiene que ver con el proceso en el que España perdió esos territorios y se desintegró el imperio español, ¿no? Entonces, de manera tal que aunque tú no seas venezolano, también te puede interesar mucho comprar este libro porque hay mucha información de personajes como Bolívar, como Sucre, y de los sucesos históricos de la misma independencia o secesión de Hispanoamérica. Interesante esto que nos cuentas, ¿no? Porque sabemos que este canal está dedicado a la historia hispánica, tanto de Venezuela como del resto de países hispanos. Y quería preguntarte por eso, ¿qué capítulos están dedicados a la época virreinal y de Venezuela o del mundo hispano en general, ¿no? Bueno, bueno, sí, es que hay mucho como Contando la época virreinal hasta la independencia o la secesión, hasta sí, 1830, digamos. claro, es que hay muchísimo. Bueno, por ejemplo, como te adelanté, el capítulo 2 donde se habla de cómo este episodio desconocido o poco conocido de cuando judíos holandeses de la isla de Curazao crearon una colonia en Venezuela, ¿no? La colonia holandesa de Tucacas, ¿no? O el episodio 5 por ejemplo, que habla de un juego de tronos en Venezuela, que es como yo denominé a la conspiración austriacista en Caracas, ¿no? Que habla de cuando el austriacismo trató de traer la guerra de sucesión española a Venezuela, ¿no? O el capítulo 6 que habla de toda esta polémica de Simón Bolívar y los títulos nobiliarios, ¿no? Donde aquí, por cierto, hay muchísima información, no solamente a propósito de esto, pero no solamente sobre el tema de los títulos nobiliarios en sí, sino que aquí se habla del tema del nudo de la maíz, ¿no? Que tú lo abordaste entonces se habla mucho aquí en Sí, este con don episodio. Antonio Herrera Bayán. Exacto, que yo aquí le doy crédito en el capítulo a las investigaciones que él hizo al respecto, ¿no? Bueno, entonces aquí, y bueno, y por lo menos los capítulos 10, 11, 12, 13 están dedicados todos a lo que serían las campañas secesionistas en el sur, ¿no? Porque habla por lo menos del batallón Numancia, ¿no? De este batallón de venezolanos que sirvió a España, a los independentistas peruanos y después a la Gran Colombia. Hay un episodio sobre la experiencia de Sucre en Bolivia, otro sobre la guerra entre la Gran Colombia y el Perú, que es muy interesante para los peruanos y todos
los ciudadanos de los países que pertenecían a la Gran Colombia, uno sobre un caudillo, un campeón venezolano en la guerra precisamente contra el Perú. Se habla de la República de Florida en otro episodio, ¿no? Este episodio rocambolesco de McGregor, mal llamado la República Bolivariana de Florida, ¿no? Que se explica ahí porque eso es un invento. Se habla en otro episodio del episodio de Miranda, cuando por su culpa un nieto de un expresidente de Estados Unidos casi estuvo a punto de ser ejecutado en Venezuela, ¿no? En la Pues, época provincial. el presidente Sí, John Adams. exacto, el nieto del presidente John Adams. Se habla de, por lo menos, otro capítulo del nieto, digo, del diputado venezolano de Maracaibo, José Domingo Ruz, en el Parlamento de España, en las Cortes de Cádiz. O sea, sí que hay muchos capítulos que se habla de la época provincial o de la época virreinal y de las guerras de independencia o de secesión hispanoamericana. Por eso te digo que a un hispanista este libro le resultaría sumamente interesante y también como fuente de información para desmentir muchos mitos al respecto y desmentir sobre todo muchos bulos, ¿no? Y para saber el lado oculto y oscuro de los personajes de la llamada independencia. Bueno, hay un capítulo que se dedica a la masacre de Pasto, por ejemplo, ¿no? La famosa masacre de Pasto. Entonces, sí que hay muchos capítulos dedicados a esa parte, bueno, y luego los otros que son episodios también de la Venezuela del siglo XX, como el que habla de cuando Pérez Jiménez ordenó bombardear Costa Rica, ¿no? Durante un conflicto entre ambos países. De los episodios o los capítulos que hablas de historia virreinal, ¿cuál es tu capítulo favorito que no hayamos tocado aquí en el canal anteriormente y te puedas explayar hablando de él? Hombre, es que, bueno, por ejemplo, sí, es que hay mucho. Por ejemplo, el capítulo, me gustó mucho cómo me quedó el capítulo donde se habla precisamente de Simón Bolívar y toda esta polémica de los títulos nobiliarios, ¿no? Porque ahí hay mucha tela que cortar, ¿no? Y hay mucho que desmentir también. Entonces, porque ahí ha habido una distorsión, quizás por falta de conocimiento, por bulos que se han corrido, ¿no? De que Bolívar se subleva contra España porque le negaron un título nobiliario y tú y yo sabemos que no fue así, ¿no? Sino que eso fue un tema que vino en su familia desde la época de su abuelo, ¿no? Que fue su abuelo fue realmente el que compró los títulos nobiliarios, pero se los negaron a cuenta de toda esta polémica que hubo sobre el tema del origen desconocido de su bisabuela, ¿no? De quién fue la madre de su bisabuela, es decir, su tatarabuela, que es el famoso nudo de la maíz, ¿no? Y en este capítulo hago una explicación muy exhaustiva respecto al tema, ¿no? Las diferentes hipótesis, ¿no? Y entonces se habla de lo que dice este distinguido académico Herrera Bayán, ¿no? Entonces también yo creo que es importante como en el capítulo hablo de la guerra gran colombo-peruana, ¿no? Donde que fue la primera guerra entre dos repúblicas hispanoamericanas después ya de la secesión de España, ¿no? Y cómo esto fue en su mayor parte culpa de las ambiciones de Bolívar, ¿no? De los proyectos de Bolívar por querer consolidar esa especie de imperio bolivariano y convertirse en presidente vitalicio del Perú, ¿no? Y bueno, y entonces, y también desmitificando el capítulo que habla de la masacre de Pasto, yo creo que sería muy interesante también para los hispanistas, ¿no? Porque ahí doy información exhaustiva, ¿no? Y me explayo sobre el tema de esta terrible masacre que cometió en las tropas independentistas acaudilladas por Sucre, por Antonio José de Sucre, pero siguiendo órdenes de Bolívar en la ciudad de San Juan de Pasto, ¿no? Una terrible masacre que, bueno, que marca la historia y que todavía sigue siendo recordado con mucho dolor y mucho rencor en esa ciudad, como no podía ser de otra manera, ¿no? También interesante el capítulo donde se habla, por ejemplo, de toda esta mitología acerca de un Simón Bolívar pobre, ¿no? Que sabemos que nunca realmente fue pobre, ¿no? Y se explica el por qué. O el capítulo de Simón Bolívar y el comunismo, entre signos de interrogación, comunismo bolivariano, ¿no? Que aquí también hay que desmitificar muchas cosas con total objetividad para aclarar cómo el culto bolivariano
fue instrumentalizado de manera perversa por el comunismo. Bueno, aunque ya por sí mismo el culto bolivariano tiene bastante de perverso, ¿no? No, Pero bueno, cómo fue el culto bolivariano es transversal, lo vemos tanto en la izquierda como en la derecha, ¿no? Pero eh, paradójicamente la izquierda ha sido el poder hegemónico en los últimos años y lo ha tomado como bandera, ¿no? sí, bueno, y es bueno. Y también, bueno, por lo menos se habla también que lo abordamos aquí de los expresidentes de la Primera República de Venezuela que fueron ejecutados, ¿no? O fueron muertos durante la guerra de independencia. Hay un capítulo que le puso un título un poco jugando con el sarcasmo, ¿no? Que le puse el título Bolívar contra Briceño, la coñaza que pudo cambiar la historia de Venezuela. Que Porque realmente, tú publicaste un artículo hablando de eso, ¿no? sí, en Le Venezuela puse de provincial. título, yo le puse de título una pelea de mantuanos. Exacto. Bueno, pero yo le quise ser un poco cómico bueno, porque se corresponde con los hechos, ¿no? La coñaza que pudo cambiar la historia de Venezuela, ¿no? Porque Bolívar y Briceño, que fue el ideólogo de la guerra a muerte, antes de la guerra de independencia tuvieron una desaveniencia personal que terminó en una pelea de pandillas, ¿no? Cada uno acaudillando su propio grupo de esclavos, ¿no? Y eso es lo que se cuenta en este capítulo, cómo esa pelea callejera pudo haber cambiado la historia de Venezuela si Bolívar hubiera resultado muerto en esa golpiza, ¿no? En Sí, esa coñaza, ¿no? un problema, si mal no recuerdo, era por los lindes de unas tierras, ¿no? Sí, sí, porque Bolívar quería construir un callejón, porque se empeñó en hacer unos cultivos de añil, ¿no? En su en una de sus haciendas, la de San Francisco de Yae, y entonces el otro, que también el otro tenía la mecha corta y era muy Por algo le problemático. decían el diablo, ¿no? El diablo El briseño. diablo egoísteño, exacto. Entonces se empeñó que tú no vas a hacer ese callejón porque eso pasa por mis tierras, que no sé qué. Entonces, y bueno, ahí hasta que un día, bueno, Bolívar abriendo el callejón con sus esclavos, llega el otro con sus propios esclavos y entonces se formó un zafarrancho ahí, como decían en criollo antiguo, y entonces los dos se cayeron a golpe, ¿no? Y salió a relucir una pistola por ahí, ¿no? Y todo eso, ¿no? Y entonces todo eso está aquí contado, ¿no? Es que son unas anécdotas muy sabrosas, ¿no? Como la de el episodio también donde se habla del trágico destino de la hija de Antonio José de Sucre, ¿no? Que a veces uno piensa que el karma de verdad es una cosa real, ¿no? Que es una cosa jodida. La única hija legítima de Sucre, bueno, aunque tenía muchos hijos ilegítimos, y cómo se sospecha que incluso pudo haber sido asesinada la niña, ¿no? Y cómo se cuenta eso ahí, ¿no? O, bueno, y a propósito también donde se habla el capítulo donde esa controvertida teoría de que la famosa intelectual francesa Flora Tristán pudo haber Ujú. sido hija bastarda de Bolívar, ¿no? Que Bolívar le podía haber comido el bistec a un amigo suyo peruano que estaba allá en Francia, entonces que la chica podía haber sido hija suya, ¿no? Entonces eso también se relata aquí en estas páginas de este libro, ¿no? O sea que hay muchas anécdotas que son realmente invaluables, ¿no? Y que son muy sabios. Y por eso yo invito a la gente que lo compre, porque son historias que tienen mucho morbo, ¿no? Que tienen mucho de aquello que entretiene, ¿no? A los que son, y no solamente a los que son apasionados de la historia como nosotros, sino a la gente que es curiosa en general y le dan morbo a las historias personales. Es interesante porque en este libro también te adentras no solo en la historia provincial, como lo has contado, ¿no? Sino también en la historia post secesión y en la del siglo XX, ¿no? Algo más contemporáneo. ¿Qué historias más contemporáneas podemos leer en tu libro, Efraín? Bueno, por ejemplo, ahí sí incluso piso los terrenos de la política, por lo menos hay un capítulo dedicado a la historia de Acción Democrática que se titula de manera muy elocuente AD en el banquillo del juicio de la historia, ¿no? Y cuento ahí por qué le hago un juicio a Acción Democrática y cómo sale AD que no es muy bien pagado, digamos, de ese juicio, ¿no? Y también, bueno, el mismo capítulo de Simón Bolívar y el comunismo bolivariano,
se recoge como desde los años 50 para acá, el mito, el culto bolivariano fue instrumentalizado por el marxismo, el comunismo, y así llegamos hasta a nuestros días, a los días del chavismo, ¿no? Donde se habla de cómo esta corriente política instrumentaliza todo esto, ¿no? También luego hay otros capítulos que, por ejemplo, hay un capítulo, La Dama de las Cayenas, la primera película venezolana de ficción, donde se habla de del primer largometraje cinematográfico de ficción que se hizo en Venezuela, ¿no? Hace ya más de 100 años, ¿no? La primera película venezolana de largometraje, ¿no? De ficción. Y es una historia muy, muy bonita, muy interesante. También se habla de otros episodios poco conocidos. Bueno, yo adelanté Hablando, uno, el capítulo perdona que te interrumpa, no, porque hablando de películas, sé que la hija de Joaquín Crespo, creo que fue, de un expresidente de principios del siglo XX, o de Cipriano Castro, creo que fue, de Cipriano acá. de Cipriano Castro, la hija de Cipriano Castro fue actriz en Hollywood, ¿no? De películas mudas. Sí, sí. Ella fue actriz de cine mudo. Eso sí es verdad que no lo incluía en este libro. Ujú. Quizá lo incluía en un próximo libro, ¿no? En una continuación, una secuela, porque ese es un tema bastante que ahorita, por cierto, hay una polémica entre ciertos divulgadores históricos, ¿no? Porque hay unos que sostienen que la mayoría sostienen con mucho fundamento que sí, que es hija de Cipriano Castro, pero hay alguno por ahí que dice que no, ¿no? Entonces hay como una cierta polémica ahí prendida, pero sí, es oportuna la referencia, ¿no? Porque una hija de Cipriano Castro, del dictador, que gobernó Venezuela entre 1899 y 1908, bueno, que su hija haya sido actriz del cine mudo, ¿no? Y bueno, y a propósito de eso, hablando de Castro, era lo que refería el episodio, el capítulo donde hablaba de esta invasión que hubo por parte de Colombia a Venezuela por el Táchira, ¿no? Que fue precisamente durante el mandato de Cipriano Castro, y se cuenta por qué se llegó a esa invasión y cómo se resolvió, y después cómo Venezuela o Cipriano Castro lanzó una invasión a Colombia a través de la Guajira colombiana que también terminó de manera desastrosa, pero también es que hay otros episodios donde ya en la época de Juan Vicente Gómez se habla de otros episodios desconocidos, ¿no? Como el de cuando un grupo de rebeldes venezolanos asaltaron de manera sangrienta la isla holandesa de Curazao para utilizarla como plataforma para lanzar una invasión a Venezuela y cómo terminó aquello. Y luego también una invasión mexicana a Venezuela, ¿no? Con mercenarios mexicanos también en la época de Juan Vicente Gómez, ¿no? Entonces son una Sí, que cantidad por de, cierto, yo sé que me enteré de este capítulo por ti y lo compartí con Eric de México antes de México y Eric no sabía la historia y le pareció fascinante. Si quieres hablarnos un poco más de esta historia para nuestros amigos mexicanos, que tenemos bueno, muchos sí, seguidores esto de ellos de ocurre, México. sí, esto ocurre en la época, como digo, de Juan Vicente Gómez, que Juan Vicente Gómez fue el dictador que gobernó Venezuela, para los que no son venezolanos, bueno, y para muchos venezolanos también, que gobernó Venezuela desde 1908 hasta 1935, ¿no? Durante 27 años. Bueno, de hecho fue el segundo régimen más largo de la historia de Venezuela, ¿no? Y bueno, durante su largo reinado hubo un rebelde venezolano, ¿no? Un guerrillero, caudillo de Montoneras que se llamaba Rafael Simón Urbina, ¿no? O sea, Rafael Simón Urbina López, ¿no? Este señor, bueno, él en un momento dado, después precisamente que fracasa la aventura en Curazao, él termina exiliado en México, ¿no? Y en esa época en México, recordamos que estaban los gobiernos que vinieron después de la Revolución Mexicana, ¿no? Los gobiernos revolucionarios que habían impuesto una dictadura, pero disfrazada de democracia, ¿no? Lo que llamó Vargas Llosa la dictadura perfecta, ¿no? Que sería la del PRI, ¿no? En esa época el PRI no se llamaba PRI, sino Partido Nacional Revolucionario, ¿no? Entonces, bueno, es una dictadura disfrazada de democracia con inclinaciones izquierdistas en esa época, ¿no? Asociada con sectores izquierdistas o socialistas. Y Sí, que entonces por por eso el eso, gobierno mexicano... sí, sí, Ajá, que por eso es que León Trotsky pasó el exilio en México, justamente por estos exactamente. Sí, gobiernos de exactamente. corte izquierdista. Sí, exactamente, porque los gobiernos revolucionarios, los que tomaron el poder después de la Revolución Mexicana,
desde 1920 hasta 1940 se destacaron mucho por esa cercanía o esa alianza con las corrientes izquierdistas, ¿no? Bueno, unos presidentes más que otros, ¿no? Por lo menos cuando tú citas lo de Trotsky, precisamente porque está en el poder el que fue el más izquierdista de todos los presidentes de esa etapa, ¿no? Que fue Lázaro Cárdenas, ¿no? Que era muy asociado al marxismo y a la izquierda, ¿no? No, Bueno, pero entonces y en esa época también en México recibieron muchos republicanos de la Guerra Civil Española. exactamente, sí, por esa misma tendencia ideológica, esa misma asociación. Bueno, pero entonces en los años 20 estos gobiernos revolucionarios que estaban asociados a la izquierda, ellos detestaban al dictador de Venezuela, a Juan Vicente Gómez, porque decían que era un dictador reaccionario, ultraconservador, enemigo de las tendencias revolucionarias. Y entonces, claro, entonces ellos patrocinaban a opositores venezolanos como este Rafael Simón Urbina, que estaba exiliado en México. Entonces, él con la ayuda de algunos personajes, algunos personeros del régimen revolucionario mexicano, consigue reunir una expedición y con una expedición de alrededor de 300 mexicanos campesinos que reclutó y se marcha a invadir Venezuela, ¿no? Con un barco que alquiló y luego secuestró y todo. Eso fue una aventura rocambolesca. Entonces que llegan con el barco reventado porque el barco se le rompió la caldera, sin combustible, entonces llegan y recalan en una parte del estado, del actual, bueno, del estado Coro, del estado Falcón, perdón. Llegan a una pequeña aldea ahí y se bajan todos estos mexicanos, desembarcan y luego avanzan por el interior del estado Falcón, pero bueno, le sale al encuentro el ejército de Venezuela y hay una batalla, ¿no? Y claro, esa batalla, por supuesto, la pierden los mexicanos, ¿no? Pero es una anécdota muy interesante, ¿no? Es un episodio muy poco conocido y muy interesante de aquella época, ¿no? Y que pocos venezolanos conocen y mucho menos mexicanos, ¿no? Que hubo una invasión mexicana a Venezuela. Ay, por cierto, que a propósito de eso, el general que mandó Gómez a enfrentar a los invasores mexicanos con su jefe, el general León Jurado, él le había dicho en un telegrama a su jefe, a Gómez, tranquilo que mañana los samuros coreanos comerán carne mexicana, ¿no? Dijo que se iba a encargar de que los samuros, es decir, samuros le dice en Venezuela Para los a los buitres. buitres, a los buitres, sí, que yo me voy a encargar que los buitres coman carne mexicana, ¿no? Y la cumplió bastante, ¿no? Porque hubo muchos mexicanos muertos en los combates. Interesante esta historia. Bueno, ya nos quedan 9 minutos, Efraín. Sé que en la portada de tu libro están estos aviones que me imagino que son los que nos contaste que hubo un bombardeo de la aviación militar venezolana a Costa Rica, ¿no? Sí, sí, porque sí, efectivamente, como se aparece aquí, el avión es alusivo a ese episodio donde en los años 50, específicamente en el año 1955, estando en Venezuela, otro dictador militar que fue Marcos Pérez Jiménez, entra en conflicto con el gobierno de Costa Rica, que era el presidente José María Figueres de Costa Rica, que era un socialista moderado democrático que patrocinaba la oposición contra Pérez Jiménez, ¿no? Y la armaba para que intentara derrocar a Pérez Jiménez y entonces a raíz de eso él patrocinó a unos rebeldes de Costa Rica capitaneados por un expresidente para que intentaran derrocar al gobierno de Costa Rica. Y cuando esos rebeldes invadieron desde territorio nicaragüense a Costa Rica, Pérez Jiménez presuntamente eso lo denunció y lo dijo el gobierno de Costa Rica de la época, ¿no? Y lo recogió la prensa internacional. Pérez Jiménez mandó aviones venezolanos a bombardear o a acribillar allá en Costa Rica, ¿no? Y eso es lo que se incluye, bueno, la portada yo quise hacer como un collage de imágenes, ¿no? Para anunciar el contenido del libro. Entonces vemos que por lo menos hay imágenes de la guerra de secesión o de independencia, ¿no? Hay escenas de los llaneos. Quise representar Sí, una muéstrala, carga de los muéstrala, muéstrala. llaneros. Sí, sí. Una carga de los llaneros de Boves. Por ejemplo, aquí se puede apreciar, se puede aquí.
los llaneos de Bobes cargando. Esto sería un personaje, un oficial independentista, después que Bobes les dio una paliza en la segunda batalla de la Puerta, ¿no? Este personaje aquí es Bolívar, o sea, quise poner una imagen de Bolívar, banderas de la guerra a muerte, representando al bando independentista. Aquí también es del episodio de Costa Rica, ya en el siglo XX, y una chica mestiza que quise de alguna Ponlo manera un poquito encarnar. más al centro. Ajá, ajá, ok, perdón. Entonces, una chica mestiza que quise encarnar el episodio este dramático del padre de Bolívar con todas las decenas de víctimas de, de agresión sexual, de violencia sexual que dejó en San Mateo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso más o menos en el collage de imágenes, de fotos que hay en la portada, entonces quise representar todo eso, ¿no? Entonces, el libro, por supuesto, está disponible en Amazon al precio más económico posible, ¿no? Al precio bastante económico. Aquí en España no llega a 10 euros y en la versión física, ¿no? En formato físico, en papel, también está disponible la versión Kindle. virtual, ¿no? Sí, Sí, electrónica, Kindle. Sí. sí, electrónica que vale bastante menos, ¿no? Que vale, no llega a 6 euros, a 5 euros y tanto, ¿no? Entonces, bueno, claro, es un libro que yo espero que tenga éxito, no solamente por la parte económica, que también, ¿no? Porque vamos a ser sinceros que ahorita todos estamos, como decía un antiguo comediante en Venezuela, Mamandini, ¿no? Sino también pero también, no, pero fundamentalmente es porque quiero que la gente disfrute de esas historias desconocidas no solo de Venezuela, sino de Hispanoamérica, y de España, porque aclaré que en este libro habla mucho de la historia de España a través del imperio, ¿no? Y de las posesiones hispanoamericanas y de los procesos independentistas. Entonces, y bueno, y para que la gente encuentre todos esos episodios apasionantes de personajes que siempre debemos recordar que eran personas, seres humanos, obviamente, personas de carne y hueso que tuvieron sufrimientos, alegrías. Entonces, bueno, y aquí está todo un poco, ¿no? Se habla de todos esos episodios a veces terribles, a veces más pintorescos, ¿no? Entonces, Bolívar pegándose con Briceño, Bolívar comiéndole el bistec a un amigo, o sea, Bolívar siendo el tema de Bolívar. sí, su familia siendo su familia, que si el tatarabuelo pudo haber embarazado o no a una mestiza, a una india, a una negra o quizá a una chica blanca, toda esa incógnita, ese misterio que es como el código da Vinci, pero de la familia Bolívar, que es el nudo de la maíz, ¿no? Esto, el tema de la conspiración austriacista en Caracas, ¿no? Como casi la guerra se adelantó un siglo, se hubiera caído la guerra de sucesión también en Venezuela por culpa de esta conspiración en ese particular juego de tronos que hubo a comienzos del siglo XVIII en Caracas, ¿no? Entonces, bueno, que yo creo que es un libro bastante interesante para los apasionados de la historia y también para los que no precisamente son tan apasionados a la historia, pero sí que les gustan las historias muy profundas, muy apasionantes, morbosas o pintorescas, ¿no? Con decirte que hay una hasta donde Bolívar es detective, ¿no? Donde hasta investiga un asesinato, entonces también ahí tenemos eso por ahí. Sí, bueno, Efraín, ya nos quedan 3 minutos. De verdad que te deseo toda la suerte del mundo con tu obra prima que acaba de salir y la pueden comprar a través de Amazon a nivel mundial. Y las cámaras son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, entonces no me queda más que agradecer a todos por los que hayan visto este programa, que hayan tenido la amabilidad de escucharnos y que bueno, y que los invito a que le den una oportunidad al libro, al menos acérquense a la web de Amazon, busquen por el título Historias Perdidas de Venezuela y sus personajes, que ahí les va a salir en Amazon, y lean la reseña, en la sinopsis, mejor dicho. Y bueno, y si se animan los invito a que lo compren, que lo compartan, que lo regalen.
que vayan preparando el regalo de diciembre desde ahorita con el libro, entonces, y bueno, y que espero que tenga tanto éxito como ha tenido el tuyo también, que también es un libro buenísimo, Crónicas Sobrenaturales del Imperio Español, y que bueno, que somos dos divulgadores que estamos tratando de llevar la historia a todos nuestros hermanos hispanos, ¿no? En cualquier parte del mundo y que bueno, que espero que nos acompañen y nos apoyen siempre. Así es, Efraín, amén, que así sea. Bueno, recordarles al público que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para llegar así a más personas. Si quieren leer nuestros artículos de investigación histórica, por ahí Efraín de vez en cuando pues publica sus artículos también. Lo hacemos a través de las redes sociales de Venezuela Provincial, tanto en Instagram como en Facebook, y siempre estamos publicando pues estos artículos de divulgación histórica. No dejen de suscribirse a nuestro canal de YouTube y darle a la campanita para así estén informados de todo el material que estamos subiendo a través del canal de YouTube de Venezuela Provincial. Si quieren apoyarnos en nuestro proyecto de divulgación histórica, pueden hacerlo a través del Patreon de Venezuela Provincial. Con tan solo 1 euro, Efraín, pues lo que puede costar una lata de refresco ya nos están ayudando en este proyecto de divulgación histórica. Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomel Izán, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curvelo y Mario Pérez. También a nuestra miembro del canal de YouTube, África del Valle, que también se pueden hacer miembros del canal de YouTube de Venezuela Provincial y apoyarnos por ahí. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta la próxima oportunidad. Hasta la próxima y muy brevemente un recuerdo a don Pablo Victoria, que siempre está en nuestra Igualmente, memoria. que Dios lo tenga en su gloria. Amén. Hasta la próxima, Efraín. Un abrazo. Ok, Adiós. hasta luego.